Hola, hoy tenemos un tema muy importante, servicio al cliente. Yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta y ponemos a tus órdenes esta grabación así como las anteriores para que vayas generando una serie de conocimientos y actitudes que resultan fundamental en el mundo de hoy, en el mundo comercial de hoy. A tal efecto, durante este webinar tendremos los siguientes objetivos. Primero, vamos a establecer la gran importancia que tiene el servicio al cliente. Fomentaremos el autoconocimiento para evaluar cómo puedes aprovechar tus fortalezas en tu labor diaria y en consecuencia desarrollar un estilo propio que vaya más allá de lo necesario comercialmente. Hay que reconocer la imagen en el mercado que tiene tu organización para aprovechar los elementos que faciliten el mantener e incrementar tus clientes satisfechos. Vamos también a plantear una metodología racional afectiva para mantener y aún superar el nivel del servicio y que éste se pueda mejorar mediante el autoanálisis. Piensa conforme se desarrolle el webinar en cómo lo puedes aplicar de acuerdo a tu organización y a tus características. Compártelo con nosotros y o con aquellas personas de tu organización o colegas a los cuales esto les pueda servir. Si este webinar es de satisfacción para ti, te vamos a recomendar que nos des un like. Bien. La orientación al servicio es una cuestión de actitud. El servicio se considera la asistencia, el apoyo que le das a un cliente cuando está contigo. Ese apoyo, esa orientación viene desde antes del servicio cuando te preparas, durante el servicio cuando estás frente a frente con el cliente o como decimos face to face, pero también puede ser a través de otros medios como las televentas. Y ya después, el seguimiento inmediato es parte del servicio al cliente. El conocimiento a largo plazo ya no es servicio al cliente, aunque también termina relacionándose. Es simplemente la acción empresarial para cumplir con lo que se comprometió. La orientación de servicio es clave y es una situación actitudinal. Recordemos que la actitud depende de 3 vértices. Ya tenemos otro webinar sobre la actitud que te recomendamos que revises. Esta actitud depende primero de los conocimientos que tienes tú, después de tus habilidades y finalmente de las emociones. Es una tríada muy importante. Ante la falta de cultura y servicio que hay en nuestro país, las empresas y personas que asuman su responsabilidad tendrán éxito. Y aquí recordemos que la palabra responsabilidad tiene su origen en la palabra responder. Esto es que la responsabilidad es responder por lo que se comprometió tu organización, por la que te responsabilizas también tú mismo. Estás respondiendo a lo que ofreces. De esta manera, de esta triada, la primera son los conocimientos. Por ejemplo, los conocimientos técnicos de tu actividad. Si tienes conocimiento general del cliente, o sea, qué tipo de clientes te tocan, y a veces también el conocimiento particular, cuando tratas con un cliente en forma repetida. Tienes que conocer a tus compañeros de trabajo. Ellos también
van a fortalecer o incluso, lamentablemente, en ocasiones echar a perder tu trabajo. Entonces, mejor organízate, conócelos, coordínate para que también apoyen al cliente. Requieres conocer tus productos y servicios, así como la emocionalidad de la situación. Cuando el cliente llega contigo, ¿cómo está? No es lo mismo atender en una, por decirlo así, en una funeraria, donde habitualmente se llega con mucha tristeza, con mucha preocupación, con mucha presión, a ir a un parque de diversiones, donde es una situación de un ambiente más jovial, más sano, o de ir al cine, o de ir a una farmacia cuando hay un problema de enfermedad. Entonces, esa emocionalidad de la situación tiene que corresponder a una actitud de servicio que ayude a que esa emocionalidad sea bien manejada. También tienes que conocer los reportes y las métricas que tú tienes, que muchas veces te orientan a cómo tratar al cliente para lograr tus objetivos a través de lograr, y esto es lo importante, los objetivos del cliente. Respeta las políticas así como los procedimientos internos de tu organización. Todos estos son los conocimientos que necesitas para desarrollar una actitud de servicio. El segundo punto son las habilidades. La escucha, como nosotros le llamamos, la escucha dinámica. ¿Cómo estás escuchando? ¿Estás recibiendo la información en forma adecuada? ¿Estás corroborándola? Después, lo que tú transmites, ¿cómo vas a tener la habilidad de transmitir la información por la cual el cliente viene? También tienes que aplicar las políticas y procedimientos con criterios, así como improvisar y adaptarte a las circunstancias. Lo que tu cliente siente, te lo transmite a través de mensajes paraverbales o, como lo decimos, en la actitud corporal. El tercer elemento que tenemos es los sentimientos, en la parte afectiva, las emociones. Y ahí es importante primero tener asertividad, que es una emoción que deriva de la autoafirmación personal, y ese te corresponde a ti. Por otro lado, hay que ser empático y además tener simpatía por el cliente. La empatía es una emoción en la cual empatas tus emociones y la simpatía es una emoción diferente en la cual apoyas, aunque no estés de acuerdo, a la persona. También tienes que integrarte a tu equipo de trabajo y a tu organización teniendo gusto por servir. Si no sirves adecuadamente, no vas a tener gusto por el servicio. Hay que apreciar al cliente y manejar en forma adecuada la frustración, con entusiasmo para lograr las metas. Y en estos de sentimientos hay una frase que me encanta relacionada con el servicio al cliente. En este ramo es importante siempre sonreír, estar más amable, brindarte a los demás. Por eso decimos que vale más una sonrisa fingida que una jeta auténtica. Porque la sonrisa fingida, con el tiempo, se convierte en sonrisa natural. La jeta auténtica se prolonga en el tiempo. Quien tiene una jeta auténtica es porque es infeliz. Y perdón, eso no se combina con el servicio. Tu actitud en el trabajo se refleja en tu entorno y los resultados, lo cual requiere vocación de servicio y diversas capacidades. Si no te automotivas, te estancas. Si sí te automotivas, esto se reflejará en un trabajo integral. Tú eres el único que
une tus objetivos laborales con los objetivos empresariales e incluso con los objetivos del cliente. Todo esto genera desarrollo personal. La empresa se beneficia al obtener un trabajo de calidad. Tú te beneficias al disfrutar tu trabajo y desarrollarse. Tu entorno familiar y social se beneficia gracias a tu desarrollo armónico, por supuesto, y eso es lo más importante. El cliente se beneficia con un adecuado servicio, con una sonrisa, y va a regresar casi seguramente si ello es apropiado. No diremos que van a estar regresando para los servicios funerarios, por supuesto, pero si es posible que recurran a través tuyo a tus servicios, créeme que es muy probable que lo hagan. Todo esto implica la realización profesional y como ser humano tuya. Eso es lo maravilloso. No nada más da servicio al cliente, te da servicio a ti mismo, porque esto no es una técnica, es una filosofía de trabajo que beneficia a todos los participantes del proceso de compra de los productos relacionados con la salud. El servicio al cliente es uno de los elementos diferenciadores entre las distintas empresas que reconoce el creciente poder que han adquirido el consumidor y los canales de distribución. El servicio al cliente es consecuencia de dos aspectos: la orientación empresarial, la formal y la real, y la orientación personal. Mira, las empresas dicen que quieren brindar servicio al cliente y lo ponen en todos sus documentos, misión, visión, valores, etcétera, etcétera, en forma, de manera formal. Con frecuencia no es la verdad, no es la neta, no es la realidad. Tiene que ser real. Y lo mismo, tu orientación personal al servicio resulta fundamental. Pero si la empresa no tiene esa vocación de servicio, pero tú sí, tu objetivo lo lograrás a través de dar adecuada atención a los clientes, cubriendo sus necesidades y algo más. Podemos decir que cubres necesidades afectivas más allá del artículo que compren, de la póliza que obtengan, del servicio en sí que ellos quieren. Es el que se sientan escuchados, oídos, servidos. Obviamente, si la empresa tiene esa orientación de servicio, esto te facilitará tu labor. Ahora bien, no importa, si la empresa tiene la orientación y tú no, créeme, el servicio no es producto de una política o un reglamento, sino de que tú alinees tus objetivos con los del cliente, con los de la organización, de tal manera que no levantes pedidos, sino a través del servicio al cliente, y esto es importante, te vas a convertir en un ejecutivo de servicio. Una de las grandes desgracias que tenemos en la economía es que los que verdaderamente están al frente del negocio, del mostrador, en el teléfono, en las visitas al cliente, etcétera, etcétera, no son muy reconocidos a nivel ejecutivo. Ese es un absurdo. Se debe reconocer esta labor porque te conviertes en los ojos y oídos de tu empresa. Si te orientas al cliente, te transformas en un ejecutivo de servicio, con lo cual te beneficias a ti mismo, puesto que vas a tener una gran satisfacción al desarrollar tus habilidades y generar confianza con tus clientes. En el servicio al cliente es fundamental la actitud. Va más allá de un proceso. Implica tu propia realización. Y para eso, ¿qué necesitas? Inteligencia emocional. Que es otro webinar que ya hemos manejado
en este canal. La inteligencia emocional tiene varias situaciones. Lo primero, que te autodomines. Por ejemplo, que el cliente no te saque de tus casillas. Segundo, que seas capaz de automotivarte. Deja tus problemas en casa. Ya regresarás a casa y buscarás cómo resolverlos. Y entonces tú te automotivas para estar en el aquí y el ahora. Sé empático. Pero también tienes que ser persistente, sin llegar a la terquedad, pero persiste. Tu objetivo es dar servicio al cliente, no en atosigarlo. Y esto se aprende desde la niñez y se relaciona algo fundamental con la ética, con los valores. Además, si tú llegas a controlarte, a autocontrolarte, vas a potenciar tus cualidades intelectuales porque tú estás decidiendo hacia dónde orientarte. No te dejas llevar por el impulso, porque el impulso es el instrumento de la emoción. Si no tienes autodominio, eso implica una deficiencia moral, pues evita la congruencia entre pensar y hacer. Recuerda que si controlas el impulso, estás desarrollando tu carácter. Pero si no hay control del impulso, es tu temperamento, el componente biológico, genético de la conducta, quien está a cargo. No es tener carácter fuerte, déjame decirlo de otra manera. Es tener temperamento colérico y carácter débil que no logra controlar el temperamento. Si controlas el temperamento, surge automáticamente la inteligencia emocional gracias al carácter. La inteligencia emocional puede ser intrapersonal hacia adentro, que se divide en autoconciencia y autogestión. La interpersonal se refiere a la conciencia social y a la gestión social. Aquí algo muy importante es que desde el punto de vista del servicio al cliente, son estas habilidades sociales las que se deben reflejar, por supuesto, después y como consecuencia de la autogestión. Así podrás influir en el cliente, podrás manejar conflictos. Los conflictos no son problemas, no son broncas. Son algunos impedimentos que te permiten cerrar un trato, cerrar un negocio, dar un buen servicio al cliente. En el momento que tú los manejes, vas a lograr tus objetivos. Con esto creas lazos, por supuesto, mejor si trabajas en equipo. Y todo esto, importantísimo en el servicio al cliente, te lleva a expresar sentimientos y a amar. No en el sentido romántico, no estoy ligando a todos los clientes que llegan contigo, sino en el sentido de amar, en el sentido de amar a la humanidad con conocimiento, cuidado, respeto, responsabilidad, que son las 4 características que implica amar. Cuidado con ser cínico o ser ingenuo. Es un camino estrecho el que tienes 2 abismos de lado. No llegues a ninguno de esos extremos, sino da un servicio al cliente sin ser cínico ni ser ingenuo. La asertividad, ya lo decíamos, es importante. Tienes que saber lo que deseas y hablar por ti mismo, expresando y aceptando emociones, viviendo en el aquí y el ahora, pero sin reaccionar impulsivamente. Al evaluar la pauta de comportamiento, tú ya estás tomando una decisión. Después la aplicas y tienes que actuar con autoaceptación. La persona, tú, tienes derecho a decir no y a equivocarte. Esto además te lleva a tener un adecuado manejo de la culpa. Cambia la palabra culpabilidad por responsabilidad. No es lo mismo decir soy culpable a soy responsable. Cuestiona tu actuar, no cuestiones tu autoestima.
puedes cometer tonterías y no por eso ser tonto. Todos, dale tiempo suficiente a cualquiera y todos terminamos equivocándonos. También define tus límites. Esto es muy importante con el cliente. Cuando él quiere pasar sobre tus límites, tú tienes que tener esa firmeza para, con amabilidad, definir claramente tus límites. Decía Eric Fromm que la espontaneidad es un valor. Efectivamente, sé espontáneo y adecúate a las circunstancias. Algo que manejamos mucho son los paradigmas y los principios. Un paradigma es la forma como ves algo, es tu punto de vista, es el marco de referencia. Si es lo que tú ves, pues vas a obtener lo que tú ves. Si ves al cliente y ves una molestia, va a ser una molestia. Si ves a un cliente y ves una oportunidad de servir, vas a servir. Si ves una oportunidad de triunfar, vas a triunfar. Tenemos paradigmas de nosotros mismos, de los demás, de la vida, de tu empresa, de la naturaleza, de todo. Un prejuicio es un comportamiento hacia un punto específico. Es menos amplio que un paradigma. El prejuicio de antes juicio, o sea, un juicio que es previo a algún hecho, es una opinión fija que tienes algo. Ahora bien, no puedes vivir sin paradigmas o prejuicios. Te producen limitaciones o amplían tu horizonte. Lo interesante es que los paradigmas y los prejuicios los puedes cambiar. Si tienes el prejuicio del que el cliente es abusivo, mejor cámbialo. Pero el prejuicio de que tú tienes que dar un buen servicio, créeme que funciona. El cambio de paradigmas implica que de pronto ves las cosas con nuevos ojos, en nueva forma. Si el paradigma que tienes de ti mismo está distorsionado, ¿sabes qué? Modifícalo. Si el paradigma que tienes de tu profesión es la venta, puedes cambiarlo hacia el servicio. No vendas. Apoya al cliente. Para con la empresa sea abogado del cliente y por supuesto para con el cliente sea abogado de la empresa. Tus paradigmas orientan la forma como ves y te orientas hacia el mundo. Es indispensable que te tengan confianza. Mira, este cuadro es muy interesante. Si tienes baja integridad y baja capacidad, no van a creer en ti. Si tienes alta integridad pero baja capacidad, te van a conocer como ser buena gente. Alta integridad con alta capacidad es el único que te permite ser confiable. Y por último, si tienes alta capacidad pero baja integridad, puedes convertirte en manipulador. Lo único que te queda es tener alta integridad y alta capacidad para que seas confiable. Pero una vez que ya estás en el servicio al cliente, tarde o temprano va a aparecer la frustración. Es normal. Lo que tú tienes que hacer es tener capacidad de controlar la frustración. El truco consiste en convertir esa frustración en un reto y tener fuerza para lograrlo. Sal del atolladero siempre en forma elegante. Si vas a caer, que sea de cara al sol. No te enojes. ¿Para qué? Hay veces que lo que tú sientes es, qué pena, no pude apoyar a mi cliente, no pude apoyar a la persona que vino por apoyo. Ni modo, yo lo intenté de buena forma. Pero si todo te hace sentir agredido, la frustración va a ser más frecuente de lo que tú logras. Para vencer la frustración, y esta es una emoción que sobre todo se tiene en ventas y mucho de lo que es servicio al cliente, pero no todo, son ventas.
Ahora bien, para vencer la frustración, maneja metas alternas. Si no pudiste vender un producto A, vende el producto B. Si no pudiste ofrecer un servicio A, ofrece un servicio B. Cambio de plazos. No pudiste en esta ocasión, a la siguiente, con el siguiente cliente. Lo que tienes que hacer es aceptar la situación. Pero estas tres son cómodas, ¿eh? Metas alternas, cambios de plazo, aceptar la situación. Estas otras tres son para los guapos. Primero, reconocer y manejar las emociones. ¿Cómo te sentiste? Respóndete. ¿En qué me falló a mí? No es el maldito cliente el que se equivocó. ¿Pudiste haber hecho algo mejor? ¿No le diste la atención en tiempo y forma? ¿Lo hiciste esperar de más? Fíjense, muchas empresas, con el motivo de ofrecer mejor servicio al cliente, lo que hacen es decirte, por ejemplo, vas a desayunar. Todo mundo vamos a desayunar con la familia, sobre todo los domingos. Hay una lista de espera. En un buen servicio al cliente hasta te dicen, calculamos que en este tiempo va a estar disponible su mesa. Ya te están dando una situación para manejar tus emociones. En otras te ofrecen un café. Otra que hay es, si no pudiste lograr algo con un cliente, da un esfuerzo extra, dale seguimiento. No tienes el producto, lo anoto para pedirlo a mi proveedor y que regrese usted por él en X plazo. Y finalmente lo importante es que la experiencia no es que te pase algo. La experiencia es eso que haces tú con lo que te pasa. Si no, te conformas. Piensa que quien está al frente no está en un problema personal contigo. Simplemente está siguiendo su rol de cliente sujeto a sus emociones con la concepción que él tiene de tu empresa y de tu propia función. No es personal. Si lo vas a hacer personal es porque lo estás tratando como persona y esto lo obliga a él en cierto momento y en cierto nivel a ser recíproco. Entonces, finalmente, la experiencia es eso que haces con lo que te sucede. La pregunta eterna, ¿tienes 10 años de experiencia o un año de experiencia repetido 10 veces? Esa es la pregunta clave. No llegues a tu zona de confort. El servicio al cliente es algo maravilloso. Te da plenitud en la vida. Como siempre, te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales que tenemos aquí en la pantalla. Por favor, siéntete con la confianza de hacernos llegar tus comentarios. Te los vamos a agradecer y te los vamos a responder con mucho gusto. Compártenos tu me gusta, suscríbete a nuestras redes sociales y seguiremos en contacto, porque si algo tenemos en Proyecta es ese gusto por servicio al cliente. Estamos aquí por ti, para ti. Eso es lo que fundamenta a Proyecta, nuestro humanismo. Recuerda que en Proyecta nos dedicamos a la capacitación, a la asesoría y al coaching individualizado. Un verdadero placer haber estado contigo en esta ocasión.